El mundo del whisky. Antes de que existieran las botellas con etiquetas doradas, un líquido ancestral, el aqua vitae o agua de vida, se destilaba en monasterios como remedio para el cuerpo y el alma. Su técnica viajó desde el mundo árabe y fue adoptada en Europa. Entre los siglos XV y XVI, Irlanda y Escocia comenzaron a destilar cebada fermentada. Nacía así el ancestro del whisky. ¿Pero cómo se escribe? ¿Con E o sin E? Bueno, whisky sin E es usado en Escocia, Japón y Canadá. Y el whisky con E se usa en Irlanda y Estados Unidos. ¿Pero por qué surgió esta diferencia? Bueno, pues la historia cuenta que Irlanda añadió la E para diferenciarse de Escocia, cuyo whisky era visto como inferior en ese momento. Ambos nombres son válidos actualmente, pero cuentan historias distintas. Ahora veamos cómo se hace el whisky. Primero es el malteado. ¿Qué pasa con el malteado? El malteado se remoja la cebada para que germine. Luego se seca, a veces con turba, que aporta un sabor ahumado. ¿Pero qué es la turba? Es un material vegetal milenario que se usa desde hace mucho tiempo. Pueden ser musgos, raíces, pasto, parcialmente descompuesto. Se extrae del suelo y se pone a secar para usar como combustible. Al quemarlo para secar la malta, el humo penetra los granos y aporta notas a humo, yodo, tierra y medicina. Es muy común la turba en los whiskies de Islay, en Escocia. Después viene la maceración. ¿Qué es la maceración? Bueno, la malta se muele y se mezcla con agua caliente para liberar azúcares. Y ya macerado viene la fermentación. Para que la fermentación se lleve a cabo se le añade levadura al mosto. El mosto es el resultado de la molienda con el agua caliente. Esta fermentación no puede suceder si no se añade una levadura, porque la levadura come los azúcares y esto se convierte en alcohol y CO2. El siguiente paso es la destilación. Se hacen en alambiques de cobre o los famosos pot still o en columnas. De ahí se obtiene un espíritu puro de entre 60 y 70 grados de alcohol. Después viene la maduración, un mínimo de 3 años en barrica, que por ley así debe de ser en Escocia, Irlanda y Japón. Aquí en esta maduración ocurre la transformación sensorial. La madera empieza a hacer su magia. Obviamente al tener un 60%, 70% de alcohol se tiene que diluir el whisky. Bueno, pero ¿cómo se diluye o a qué hora se diluye? Para poder embotellarlo, se diluye con agua pura hasta alcanzar un volumen comercial. El estándar está entre los 40 y 46 grados de alcohol. Existe una diferencia o una excepción que es el cask strength. Aquí debe ir o va sin diluir, así tal cual como salió del barril. Obvio, es un whisky muy raro, muy difícil de encontrar. Después ya viene el embotellado, en donde opcionalmente se puede filtrar. Se embotella en vidrio oscuro. Algunos se embotellan tal cual, sin filtrar ni enfriar. Bueno, ¿y ahora cómo se filtra? El filtrado en frío o el chill filtration, se enfría el whisky a unos 0 grados centígrados o menos si es posible, y luego se pasa por filtros de malla fina. El objetivo es eliminar partículas como ácidos grasos, proteínas y ésteres que pueden enturbiar el whisky a bajas temperaturas. Muchos aficionados creen que elimina parte del sabor y la textura del whisky. Esta filtración es muy común en whiskies embotellados a 40 o 46 grados de alcohol. El segundo filtro es sin enfriar, el non-chill filter. Este solo elimina partículas sólidas grandes, se preserva más del sabor, grasa y textura. Es muy común en single malts artesanales y cask strength. Puede enturbiarse si se enfría o le agregas agua, pero es natural. Hay un tercer filtrado y este es con carbón, específicamente del Tennessee Whiskey.
Este método se llama también Lincoln County Process. Es un destilado que pasa lentamente por carbón de arce antes de entrar a la barrica. Jack Daniels y George Dickel son los que lo utilizan. ¿Qué aporta esto? Suavidad extra al espíritu antes del añejamiento. Ahora las denominaciones y estilos más famosos. Obviamente está el Scotch, que es de Escocia, y sus detalles pueden ser que son 3 años mínimo de maduración. Sus subtipos son Single Malt, Blended y Grain. El Irish Whiskey de Irlanda es una triple destilación, es más suave y más equilibrado. El Bourbon de Estados Unidos debe contener un 51% de maíz en barricas nuevas, es más dulce y más robusto. El Tennessee Whiskey, que prácticamente viene siendo un Bourbon, más el filtrado con carbón de arce. El ejemplo más famoso, el Jack Daniels. El Japanese Whiskey, obviamente de Japón, está inspirado en Escocia y tiene una precisión y un balance únicos. Y por último, el Canadian Whiskey de Canadá. Su uso frecuente es el centeno, es muy suave y muy versátil. Ahora veamos las casas más antiguas y legendarias. En Irlanda está Bosch Mills, que en 1608 en el condado de Antrim empezaron a destilar. La licencia real fue por el rey Jaime I. Su destilería actual es de 1784. Después viene Kilbeggan de 1757 en Westmeath. Cerró en 1958, pero reabrió en 2007. Es la estructura más antigua aún en pie. Middleton, entre 1825 la antigua y su nueva destilería en 1975 en Cork. Ahí es donde se produce el Jameson, el Powers, el Redbreast y el Green Spot. Cabe destacar que la antigua destilería de Middleton de 1825 ahora es un museo. Y ahora vamos con Escocia. Glenturret de 1775 en Crieff. Aquí se promueve como la más antigua, aún en operación continua. Es la antigua casa del famoso Bruce. Bowmore de 1779 en Islay, conocida por sus whiskies turbados y su aire marino. Strathclyde de 1786 en Speyside. Este lugar es la base del Chivas Regal con una arquitectura icónica. Y Highland Park de 1798 en Orkney, fundada por un contrabandista reformado y con la influencia del mar y la turba ártica. Ahora, en Estados Unidos está Buffalo Trace de 1775 en Kentucky. Es la cuna del Pappy Van Winkle, Weller, Blantons y E. Taylor. Es uno de los asentamientos destiladores más antiguos de los Estados Unidos. Jim Beam de 1795 en Claremont. La familia Beam lleva 7 generaciones al mando. Jack Daniels de 1866 en Tennessee. Es la primera destilería registrada legalmente en Estados Unidos y usa el método Lincoln County, como hemos platicado, que es un filtrado con carbón. Y por último, una que se ha vuelto muy popular, que es Maker's Mark de 1954 en Loreto, famosa por su sello rojo de cera y la suavidad de su producto. Ahora en Canadá, el Wisers de 1857, Hiram Walker de 1858, donde se produce el famosísimo Canadian Club, y fue muy popular durante la Prohibición. El mismo Al Capone lo cruzaba por Detroit. Y el Crown Royal más reciente de 1939, creado para los reyes de Inglaterra. Y no podemos dejar fuera a Japón, que en 1923 en Yamazaki se abrió la primera destilería. Después, en 1934, Yoichi fue fundada por Masataka Taketsuru. Cabe mencionar que Masataka Taketsuru fue el maestro destilador de Suntory en Yamazaki. Y la última, que es mucho más joven, del 2008 en Chichibu, que es muy joven, pero multipremiada. Ahora, ¿qué notas sensoriales podemos encontrar a la nariz? Ya vimos que las notas a turba en el malteado escocés lo encontramos en Islay. La vainilla, el miel y el coco vienen del roble americano. Las frutas secas y pasas de unas barricas de Jerez. El clavo, la canela, la nuez moscada de la madera activa.
y el cuero, tabaco y roble viejo es debido a una oxidación lenta. Pero ¿qué es la madera activa? La madera activa es una barrica joven o nueva o muy tostada, rica en taninos y compuestos aromáticos. Aporta sabores potentes a especias, a vainilla, a nueces, a tostado. Tras varios usos, la madera se va neutralizando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no da tanto carácter. Por eso muchas casas buscan un equilibrio entre barricas nuevas y viejas. Y ahora, ¿qué significan los años en la botella? Bueno, es la edad del whisky más joven del blend. Un blend hay que recordar que son mezclas de varios whiskies o de varios líquidos. Solo cuenta el tiempo en barrica, no en botella. Quiere decir que la edad solamente es el tiempo en barrica. No sabemos cuánto tiempo puede estar en botella. Un ejemplo, si dice 12 años, todos los whiskies que están dentro de la botella tienen al menos 12 años. Hay una denominación que se llama No Age Statement o NAS, y estos whiskies suelen tener entre 6 y 10 años. Ahora, ¿qué tipos de whisky podemos encontrarnos? Ya vimos el Tennessee Whiskey, el Bourbon, pero dentro de los escoceses y los irlandeses puede haber ciertos tipos. Uno de ellos es el Single Malt. Es una cebada malteada de una sola destilería, ejemplo, Jameson. Un single grain es de un solo grano, trigo, maíz, ¿qué quiere decir? Que no tiene cebada. Y también es de una sola destilería. Un blended puede ser una mezcla de maltas y granos de diferentes casas. Por ejemplo, Johnny Walker puede comprarle a Macallan, que de hecho le llega a comprar a Macallan, y ya un blended es con maltas y granos de Macallan y de Johnny Walker. Un blended malt es una mezcla de los single malts que no llevan grano y también puede ser de diferentes casas. Ahora viene el cask strength, que es lo que decíamos. Este viene directo del barril, sin diluir y con un grado alto alcohólico. Y el double o triple cask, que es madurado en diferentes tipos de barrica. El whisky tuvo su etapa o su época difícil. Hay que recordar la ley seca que hubo, la prohibición que hubo tanto en Estados Unidos y partes de Irlanda. Aquí es donde comentaba yo, el Canadian Club se hizo famoso porque cruzaba de contrabando hacia Estados Unidos. Al Capone era uno de sus mayores traficantes. En el caso de Irlanda, ellos perdieron fuerza por mantener su propia prohibición, a tal grado que de ser uno de los mejores whiskies del mundo antes de la prohibición, estuvo a punto de desaparecer. Quedaron solamente 2 destilerías después de tener muchísimas más. Ahora te preguntarás, ¿qué tan caro puede ser el whisky más caro del mundo? Pues te menciono 3. Un Macallan 1926, en el cual hasta hace unos meses solo había 14 botellas en el mundo, vale un poquito más de $2 millones. Sí, $2 millones. El Isabella's Slay, que fue hecho con una botella de diamantes y oro, está valuada en cerca de $6.2 millones. Y el Dalmor 62, un whisky que solamente hay también 12 botellas aproximadamente, que con un precio de $250,000. Bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Ahora sabes un poquito más del whisky. Es una historia que pudiera extenderse muchísimo más, que en otro momento la contaremos.